beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus. Atrapado en el celular, necesito escapar. Así es la vida hoy. Quiero dejarte aparentar y mis filtros quitar. Por otro camino voy. No quiero más seguir la corriente. Una tendencia no es suficiente. Lo que dice la sociedad no define quién soy. Un mejor camino hay. Todos nosotros estamos cansados de aparentar. No más mentiras, hay otra salida. Es la verdad. Na, 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 na. Na, 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 na. estereotipo no es lo que yo quiero ser. No soy una copia más, una moda y esto de ayer. ¿Cómo llegar
ya se fue. Un mejor camino hay. No quiero más seguir la corriente. Una tendencia no es suficiente. Lo que dice la sociedad no define quién soy. Un mejor camino hay. Todos nosotros estamos cansados de aparentar. No más mentiras, hay otra salida. Eres la verdad. Na, 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 na. Todos nosotros estamos cansados de aparentar. No más mentiras, hay otra salida. Es la verdad, es la Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra reunión de jueves. Las nubes llegarán, los reinos se inclinarán, cadenas romperán y toda lengua alabará, pues quien detiene el poderoso. Nuestro Dios es león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. ¿Quién detiene el poderoso? Abran ya camino para nuestro Rey. Él vino a salvar y al cautivo libertad, pues quien detiene el poderoso. Nuestro Dios es león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el
cargó aquella cruz. Preciosa sangre de Jesús, con mi vergüenza exhibición. Su muerte es la prueba de por mí soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador. Glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia hallé. La tumba vacía ahora está, eterna esperanza de tu muerte partió el mundo, tu resurrección la historia cambió. Si todo lo dice por amor, no hay más vergüenza, no hay temor. Con todas mis fuerzas cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador. Glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia hallé. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador. Glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia hallé. Gracias, Jesús. Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoré, y de gracia en gracia iré. Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré, y de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré.
Hey, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy es jueves y hoy me tocó predicar a mí. Es un honor, le doy gracias al pastor por darme la oportunidad de que hoy me toque compartir un mensaje a mí de parte de Dios. Y mi nombre es Abdiel, para los que no me conocen, ya varios de casa me conocen. Y estoy apoyando en el Ministerio de Jóvenes. Entonces, hoy quiero hablar de un mensaje que Dios ha hablado a mi vida y espero que este mensaje te sea de bendición. ¿Por qué no me acompañas? Vamos a ir rápido al libro de Lucas, que está en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 9, versículo 57. Si tienes ahí una Biblia cerca, puedes acompañarme. Si no, le voy a dar lectura. Dice Lucas capítulo 9, versículo 57. Del 57 en adelante, dice: mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro: sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por esta tarde que nos permites estar aquí reunidos, Señor. Sabemos que no presentes, Señor, pero en espíritu, Señor, sabemos que estamos aquí, Señor. Sabemos que somos un mismo cuerpo, una misma iglesia, Señor, y nada nos va a detener. Te pido que este mensaje llegue a cada uno de los corazones, Señor, y que hables a nuestras vidas, Señor, y a la vida de cada persona que está viendo este directo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema del que quiero hablarte hoy es sigamos a Jesús. Si estás apuntando, que es muy bueno apuntar, si estás tomando notas, el tema es sigamos a Jesús. Y sabes, vivimos en una sociedad hoy en día que nos pinta una forma de seguir a Jesús. La sociedad te dice que si tú vas a la iglesia, que si tú ofrendas, o tal vez tú eres parte de un ministerio, de esa manera es como tú estás siguiendo a Jesús. Si tú vas a la iglesia y eres fiel, voy todos los domingos a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo ofrendo, de esa manera tú estás siguiendo a Jesús. Y claro que están en lo correcto, porque Jesús ve nuestro esfuerzo, pero no todo se basa en eso, porque si nosotros no tenemos un seguimiento en lo íntimo, una relación con Jesús en lo más íntimo, de nada sirve todo esto. Y es importante que en estos tiempos que estamos viviendo, y no solo en estos tiempos, sino siempre, que nosotros busquemos y sigamos a Jesús de la manera correcta. Y hoy te quiero dar 3 pasos que conllevan seguir a Jesús. Ya como siempre lo menciono las veces que me ha tocado dirigir, me gusta mencionar que yo no soy el experto. No porque esté parado aquí al frente significa que sea un experto, sino que todos los días es un constante crecimiento, y estos son consejos de parte de Dios, y sé que todo esto viene de parte del Espíritu Santo. Lucas capítulo 9, versículo 57, el que ya habíamos estado leyendo, dice: mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y quiero llegar al primer punto, que es: seguir a Jesús siempre conllevará sacrificio. Ahora, la primera vez que yo leí este versículo me quedé bien sacado de onda, porque llega este hombre y le pregunta a Jesús: oye Jesús, yo quiero seguirte, ¿qué puedo hacer? Y Jesús le dice, le responde esta respuesta, vaya la ironía, le responde eso, y yo me quedo así como que, oye, le está dando una respuesta que no tiene nada que ver con lo que el hombre le preguntó, aparentemente. Y es como cuando yo le pregunto a mi mamá: mamá, compro los vasos de color rojo o de color azul, y mi mamá me pone ok. Y es como que, o sea, no tiene nada que ver la respuesta con lo que le pregunto. Y es algo así parece que Jesús le responde a este hombre. Y muchas de las veces nosotros creemos que
que ser un cristiano o ser un seguidor de Jesús es algo sencillo, es algo fácil. Y créeme que yo te quisiera decir ahorita, no, que seguir a Jesús es algo bien fácil. Seguir a Jesús es algo que de colores, que no va a llevar problemas. Seguir a Jesús es algo súper fácil y sencillo. Pero lamentablemente no puedo decirte eso, porque seguir a Jesús siempre va a llevar sacrificio. Ahora, los discípulos confiaban en Jesús. Ahora yo me imagino cuando Jesús elegía a sus discípulos, cuando él iba pasando y iba eligiendo a sus discípulos, él no les decía, ven y sígueme y vas a tener mucha comida en abundancia, vas a tener riquezas. No creo que Jesús les haya dicho esto. Yo me imagino que lo que Jesús les decía era, sígueme, pero ¿sabes qué? Van a haber problemas. Van a haber días en los que no haya dónde recostar tu cabeza, y es como lo dice el versículo, las zorras tienen sus nidos. Entonces, cuando Jesús elegía a sus discípulos, yo me imagino esto, que les decía, hey, ven, me vas a seguir, pero van a haber días que no habrá tal vez aparentemente qué comer, o van a haber días en los que vas a estar dependiendo de mí, o van a haber días en los que tal vez no haya dónde recostar la cabeza, y los discípulos confiaban en él. Y ahora Jesús se refería a esto porque Jesús siempre se la pasaba viajando de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, y era como un tipo youtuber, Luisito Comunica, pero de ahorita. Entonces, por eso se refería a Jesús a esto. Pero nosotros lo podemos tomar en un contexto como que hay veces que van a haber problemas, o hay veces que van a haber situaciones que lleguen a nuestra vida al seguir a Jesús. Entonces, los discípulos creyeron en Jesús, y Jesús les decía, yo me imagino que les decía que van a haber problemas, pero los discípulos creían en que dependían de Jesús, creían en que Jesús podía hacer milagros, y claramente los discípulos fueron viendo milagros que Jesús hacía con el tiempo, y ellos fueron espectadores de eso, y me encanta porque los discípulos creyeron en él. Ahora, aquí quiero llegar con este punto, es que muchas de las veces nosotros decidimos seguir a Jesús, pero la falta de inseguridad y la falta de fe son los que nos limitan a seguir a Jesús. Y esto es porque la falta de fe y la inseguridad en nuestros corazones nos impiden y son una barrera para que nosotros podamos seguir a Jesús. Ahora, la Biblia no nos enseña de un David. La Biblia no nos habla de un David que venció a un gigante Goliat sin antes haber confiado en Dios. La Biblia nunca nos habla de un pueblo de Israel que salió victorioso sin antes haber pasado por un desierto y sin antes haber dependido de todo un camino y de todo un viaje largo, haber dependido de los milagros de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña que seguir a Jesús siempre va a conllevar problemas tal vez, o situaciones difíciles, pero todo eso es para nuestra madurez, todo eso nos ayuda a nosotros para crecer en nuestra vida espiritual como personas, tal vez como estudiantes, como hijos, como papás, como de cualquier aspecto, siempre nos va a ayudar a crecer, y no va a ser fácil seguir a Dios, pero créeme que la Biblia también enseña que seguir a Dios siempre nos va a traer victoria a nuestro corazón y paz a nuestro corazón. Lucas capítulo 9, versículo 59. Están 2 versículos más adelante. Dice, Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos y ve y anuncia el reino de Dios. Punto número 2. Dios quiere dejar atrás nuestro pasado. Ahora, puedes imaginarte antes para estas personas, para este pueblo, era muy importante enterrar a sus muertos. Para ellos era como aquí una fiesta, como aquí ir a otro lugar, a una fiesta y rentar tacos. Ahí me da de cuenta que para nosotros los mexicanos era así. Y este hombre, imagínate lo que él quería enterrar a su papá que había muerto. Imagínate, este hombre tenía un dolor en su corazón. Ahora, algo que también nos impide seguir a Dios es mirar a nuestro pasado. Y
Y cuando nosotros volteamos a ver todo lo que hemos hecho, cuando nosotros miramos para atrás y decimos, hey, es que yo he hecho esto, hey, es que yo he hecho el otro, y nos preocupamos tanto, que también eso es una barrera que nos impide seguir a Jesús. Y muchas de las cosas que nos han pasado impiden que nosotros nos acerquemos a Jesús. Y tal vez nosotros no tengamos que enterrar literalmente a un muerto, a un familiar muerto, pero sí hay situaciones en nuestras vidas que nos han pasado antes. Hay situaciones en nuestra vida que la hemos regado, o tal vez que hemos fallado, o tal vez tristezas de nuestro corazón que hemos tenido antes. Y todo eso nos impide acercarnos a Dios, y creamos una barrera en la que decimos, ¿sabes qué, Jesús? Yo quiero seguirte, pero mira, tengo otras cosas en mi pasado que yo quiero arreglar primero. Y es algo tan hermoso como Dios se acerca a nosotros como un padre y nos da tanto amor, nos da tanta gracia para nosotros, y eso hace que nuestro pasado se borre automáticamente. Y te lo digo porque yo lo he experimentado. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto así, que envió a su Hijo, a su único Hijo, lo envió a la tierra para que tú y yo no nos enfocáramos más en nuestro pasado, sino que pudiéramos tener una cruz en que una persona bajó del cielo a morir por nosotros, y nosotros nos pudiéramos enfocar no más en nuestro pasado, sino nos enfocáramos en la cruz y en el sacrificio de Jesús. Cuando nosotros seguimos a Jesús, Él va curando cada herida de nuestro corazón, Él la va sanando. Ahora, cuando yo comencé a seguir a Jesús, cuando yo le di mi vida a Jesús, le entregué mi corazón, pasaron muchas cosas. Yo me fijaba mucho en mi pasado y yo decía, Dios, ¿cómo puedes perdonarme por esto? Y yo me ponía a pensar en que primero tenía que arreglar esas cosas antes de acercarme a Dios, y créeme que estaba en lo incorrecto. Cuando yo me decidí a acercar a Dios, no fui yo quien borró mi pasado, sino fue Jesús el que iba borrando mi pasado. Día con día yo iba experimentando cómo Él iba borrando mi pasado, y no me enfocaba más en las cosas que habían pasado, sino yo me enfocaba más en el futuro que Jesús tenía preparado para mí. Y dejen que los muertos entierren a sus muertos. Tú sigue a Jesús y deja que Él se encargue de enterrar tu pasado. Ahora, Lucas capítulo 9, versículo 62, dice, otro le dijo, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Y con esto quiero darte el punto número 3. Dios quiere que vivamos una vida completamente nueva. Y ahora, este hombre no estaba pidiendo que enterraran a algún familiar suyo. Este hombre estaba pidiendo irse a despedir de su familia. Y quiero ser un poco sincero contigo. Cuando yo comencé a seguir a Jesús, habían cosas que a mí me costaban un montón dejar. Habían tal vez conversaciones, o tal vez cosas que a mí me batallaba con eso, y era algo muy difícil para mí, cosas que a mí me agradaban tal vez, pero tal vez a Dios no le agradaban, y a mí me costó un poco. Era una lucha continua todos los días, y era como que yo le decía a Dios, ok Dios, ¿quieres que comience a servirte? ¿Quieres que comience a seguirte? Pero primero déjame terminar con esto. Y era una lucha constante, y era algo muy difícil, y hasta ahorita hay cosas todavía en mi carácter tal vez que me cuestan un poco y con las que sigo batallando, pero sé que todo es un crecimiento constante en Dios, y ha sido un progreso desde ese entonces hasta ahorita. Y yo le decía a Dios, déjame alejarme de esas cosas, déjame primero ir a ver todo eso, descubrir cosas nuevas, y ya después yo voy y te sirvo. Y eso era algo muy equivocado. Y yo entonces le hacía esta pregunta a Dios, Dios, ¿cómo puedo yo alejarme de todas esas cosas? Si tú quieres que te sirva, ¿cómo es que yo me puedo alejar de todas esas cosas de mi pasado que sé que no te agradan a ti? Y hasta ahorita
he comprobado que lamentablemente no hay ninguna manera de que nosotros nos podamos alejar de eso. Y si tú me preguntas, ¿hay alguna manera de alejarme de mi pasado o de alejarme de un pecado que yo tenía? Si tú me preguntas eso, yo lamentablemente a mi experiencia y a lo que yo he vivido con Dios, a mi relación con Dios, yo te puedo decir que no hay una manera de que nosotros nos podamos alejar de todo eso. Pero sí te puedo decir que si tú buscas a Dios, que si tú lees tu Biblia todos los días, que si tú oras, que si tú llevas una relación continua con Dios, no hay manera de que tú te alejes, pero sí hay manera de que tú te acerques a Dios. Y mientras tú estás enfocado en seguir a Jesús todos los días, constantemente, y no te voy a decir que es fácil, porque sí es difícil. A veces cuesta agarrar la Biblia, a veces cuesta orar, a veces cuesta mantener una relación con Dios. No es nada fácil, pero cuando tú le entregas a Dios tu tiempo, tú vas progresando y tú vas creciendo y tu madurez espiritual se va haciendo cada vez mejor, conoces cada vez más a Dios y vas amando más a Dios, vas teniendo más de su gracia y de esta manera es como ya no te enfocas en lo de antes, sino te enfocas más en conocer a Dios, te enfocas más en servir, te enfocas más en amar a Dios, y eso es lo que no te aleja, pero te acerca de Dios. Y si tú estás cerca de Dios es cuando todo eso te deja de importar. Entonces, necesitamos dejar de mirar atrás y enfocarnos más en Jesús. Ahora, 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: por lo tanto, el que está unido a Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Y ahora te pregunto, ¿cómo podemos acercarnos más a Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos cada vez más a Dios? Necesitamos dejar de mirar atrás. Necesitamos convertirnos en una persona nueva. Necesitamos dejar todo ese pasado, todas esas actitudes que tomábamos, todo eso que nos hacía alejarnos más a Dios, que nos hacía tal vez no agradar a Dios, todas esas tristezas, toda esa amargura, toda esa desesperación, todo eso tenemos que dejarlo atrás y convertirnos en una persona nueva y dejar de hacer lo que hacíamos antes. Las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo, en nuevos enfoques, en nuevas metas, en nuevos caminos para seguir a Jesús, y todos enfocados en apuntar hacia Jesús, en apuntar hacia la cruz. Y eso es lo que yo te quiero hablar hoy. Que si tú te enfocas en seguir a Jesús sin mirar atrás, sin mirar tu pasado, es de esa manera como tú vas a poder ser una persona nueva y experimentar cambios, no solamente en lo espiritual y en lo que es en el aspecto de tu vida, de tu relación con Dios y en la iglesia, sino también en tu persona, tal vez en la escuela, tal vez en el trabajo, en donde quiera que tú te realices. Tú vas a poder ser una persona que dé ejemplo si sigues a Jesús sin mirar atrás. Y eso es algo muy importante. Y eso es algo por lo que quiero que oremos esta tarde. Y si tú puedes ser sincero con Dios y decirle: ¿sabes qué? Yo he mirado atrás mi pasado. Quiero seguirte, pero hay cosas que no puedo dejar. Quiero seguirte, pero hay pasados que me atemorizan todos los días. Si hay una manera en la que nosotros podemos dejar de mirar atrás, es enfocarnos en seguir todos los días a Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Conocemos que tú nos amas, sabemos que tú nos amas demasiado, y creemos, Señor, que si nos enfocamos en ti, creemos que si nos enfocamos en tu cruz, si nos enfocamos en tu sacrificio, si nos enfocamos en seguirte todos los días, todas esas cosas que antes en nuestro pasado tal vez eran algo imposible que nosotros pudiéramos dejar, o tal vez era algo imposible que nosotros pudiéramos seguirte sin mirar atrás. Ahora, Señor, si te seguimos, sabemos que es algo que puede ser posible. Sabemos que tenemos tu amor, sabemos que aunque hemos tenido un pasado, si nos hemos equivocado, también sabemos, Jesús, que tú nos amas, que eres la persona que más nos conoce. Tú nos conoces más que nosotros mismos, y eres aún así la persona que más nos ama.
Conoces todos nuestros errores, conoces todo nuestro pasado, sabes nuestras inquietudes, sabes lo que nosotros pensamos. Tú conoces todo de nosotros, Padre. Y aún así, eres la persona que más nos ama, eres la persona que más oportunidades nos da y eres el amor más incondicional en todo el mundo, Señor. Tú te fijas en nuestro corazón y tú cuidas de nosotros. Ayúdanos a ser unas personas que te sigan todos los días, sin mirar atrás, sin mirar a nuestro pasado, confiando en que tú estás con nosotros en medio de cada circunstancia. Te agradecemos mucho y te amamos, Señor. Bendecimos, nuestra alma te bendice, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Paso por el fuego, abres camino donde no. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fue, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas, que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas, que pudo el mar arder, que en mi interior no quede duda. Como libre fui, hay una cruz que muestra el precio, y la cruz pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas uniste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Oh, yo sé que a mi siempre estás. Hay uno más entre las llamas, que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir, que el misterio no quede en dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Hoy yo sé que a mi lado siempre estás. Hoy yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más sobre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir, que el misterio no quede en duda de cómo
desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará. Me llamas tú a dejarlo todo atrás. Me llamas tú a acercarme más y más. Vida das, en tu cruz hay libertad. Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás, tú siempre saciarás. Me rindo aquí, te doy honor. Yo me rindo ante el altar de mi Señor, pues suyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás, tú permanecerás. Me llamas tú a dejarlo todo atrás. Me llamas tú a acercarme más y más. Vida das, en tu cruz hay libertad. Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás, tú siempre saciarás. Yo miro aquí, te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor, pues suyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás, a mi lado sé que permanecerás, tú permanecerás. Solo a ti te deseo, eres mi único anhelo. He visto y he probado que eres fiel, por siempre en su reino, tu trono es eterno, y por siempre cantaré que tú eres fiel. Solo a ti te deseo, eres mi único anhelo. Que he visto y he probado que eres fiel, por siempre en su reino,
permanecerás, tú permanecerás. Cada palabra abrazaré como dulce melodía en mi ser, pues suyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás, a mi lado sé que permanecerás, tú permanecerás. Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you
need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright.